Padre, te damos gracias esta mañana. Te exaltamos, oh Dios, Creador del universo, y bendecimos tu nombre, Señor. Ahora, ayúdanos a entrar en tu palabra, Señor. Cuando abra mi boca, llénala tú. Y yo ato todo espíritu de engaño, ato todo espíritu de falsa doctrina, ato todo espíritu de ceguera espiritual. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos ahora a compartir y estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan. Y quiero titular el mensaje de hoy: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Es muy importante que comprendamos este concepto, que comprendamos esta parte de la doctrina de Jesús, de Yeshua, de que Dios se hizo hombre. Y vamos a comenzar. Hay mucho que cubrir ahora. Voy a tratar de cubrir lo más que puedo, pero el libro de Juan es un libro con mucha teología. Es muy diferente a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman evangelios sinópticos porque son muy similares en la manera que fueron escritos. Y el libro, el evangelio según Juan, es distinto en la manera que comienza, las cosas que cubre y el énfasis en que hace. Y el énfasis en que hace el libro de Juan, como vimos en la introducción la semana pasada, es sobre la divinidad o la deidad de Jesús, de Yeshua. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se puede decir también en el principio era la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tres cosas: la eternidad del Verbo, en el principio era el Verbo. Dos, con quién habita el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y número tres, y el Verbo era Dios. Su divinidad. La palabra o el Verbo es eterno, habita con Dios, junto con Dios, y es Dios. En el principio, Génesis 1:1 comienza con el momento de la creación y avanza hasta la creación de la humanidad. Y hermanos, nadie sabe cuándo era el principio. Nadie sabe cuándo realmente Dios creó los cielos y la tierra. Nadie está seguro, ¿verdad? Hay unos que dicen que son hace 6,000 años atrás. Otros dicen que son billones de años. Nadie sabe. Se especula de muchas maneras porque se han descubierto muchas cosas, incluyendo la misma palabra, que da razón a las diferentes teorías sobre el comienzo, el principio. Pero Dios en sí, Él mismo, Él es eterno. Él no tiene comienzo y Él no tiene fin. Juan 1:1 comienza con la creación y contempla la eternidad pasada, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Hablamos de la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura, porque realmente no tenemos concepto de lo eterno. Pero a veces yo trato de pensar, ¿cómo es que Dios no tiene comienzo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comienzo y tenemos un fin. Nacemos y morimos, pero porque somos sujetos al tiempo. Dios no es sujeto al tiempo. Él creó el tiempo y por lo tanto Él es eterno. No tiene comienzo y no tiene fin. Y es lo mejor que podemos decir, lo mejor que podemos hacer.
Ahora, el hecho de que el verbo estuviera con Dios sugiere una relación personal. Y el verbo era con Dios. En el mundo antiguo, era importante que las personas de igual posición estuvieran al mismo nivel o frente a frente cuando se sentaban una frente a la otra. Entonces, la palabra con indica una relación personal, pero también implica igualdad de estatus. Igualdad de estatus. Dice el verbo, era con Dios. ¿Y qué? Y el verbo era Dios. El verbo Jesucristo mismo, Yeshua, es una persona activa en comunicación con el Padre. Primera de Juan 1:2, ¿qué dice? Porque la vida fue manifestada, que vida Jesús, Yeshua, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre. ¿Quién es la vida eterna? Jesús, Yeshua. ¿Estaba con quién? Estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, el verbo estaba con Dios, pero el verbo es Dios. Jesús, Yeshua, Él es Dios. El orden de las palabras en griego muestra que el verbo era Dios, no un Dios. Muy importante. La estructura de las oraciones griegas demuestra que el verbo era Dios y no era un Dios. ¿Por qué es importante esto? Los testigos de Jehová así han traducido este verso. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. O sea que ellos no reconocen a Jesús, a Yeshua, que sea igual con el Padre. No reconocen que Él es Dios. Esto es muy importante que comprendamos. El verbo era de la misma naturaleza divina, conservando al mismo tiempo su distinción personal respecto al Padre. Hermanos, la Biblia menciona al Padre, al Hijo, menciona al Espíritu Santo por separados, como personas. Y eso es importante comprender, porque Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, tiene diferentes ministerios y funciona diferentemente en el papel que se lleva a cabo con relación a su divinidad y con relación a su creación. 1:2 dice, este era en el principio con Dios. 1:2. Ni la persona del Mesías de Cristo, ni su filiación, o sea, el hecho de que es hijo, surgieron en un momento determinado. Otra cosa que tenemos que comprender de Jesús de Yeshua. Más bien, el Padre y el Hijo siempre han estado en comunión, digamos en otras palabras, no fueron criados. Es eterno. Y el Padre y el Hijo, Jesús y Yeshua, siempre han estado en comunión de amor. Jesús y el Padre no tienen principio ni tienen fin, son eternos. Ahora, es difícil para nosotros los seres humanos comprender esa eternidad. Jesús, Yeshua, siempre ha sido el Hijo de Dios. El Padre siempre ha sido el Padre, el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo. No tienen comienzo y no tienen fin. Servimos a un Dios eterno. Verso 3. Esta mañana oramos con el tema de el Creador, la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, de Yeshua. Dios Padre creó al mundo. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Por medio de Dios Hijo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús, de Yeshua, y para Él. Hebreos capítulo 1, verso 2, Hebreos 1, 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, Yeshua. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, de Yeshua, y para Él. Por eso cuando Jesús regrese, hermanos, Él va a restaurar todas las cosas. Y les va a poner a sus pies. Dice la palabra de Dios que las va a entregar al Padre. Toda la creación fue hecha por medio de Él. Por lo tanto, Jesús Yeshua, Él es Dios el Creador. Dios creó, escuchen esto, incluso a Satanás y a los ángeles caídos. Técnicamente Jesús no creó a Satanás. Él creó a Lucifer, a ese arcángel hermoso y los ángeles antes de caer. Pero ellos se volvieron Satanás y ángeles caídos cuando se rebelaron en contra de Dios. Es lo mismo del hombre. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se rebeló y cayó. Entonces Dios los creó buenos, pero se rebelaron. Y es muy interesante pensar en esto, hermanos. Jesús Yeshua creó el árbol en que fue crucificado, ¿saben eso? Y creó a quienes lo habían crucificado. Él creó el metal con que lo clavaron. Creó todo el material con el cual fue atormentado, inclusive a los que lo crucificaron. Vamos a pensar en eso un momento. El creador del universo bajó de su trono y murió una muerte terrible. La muerte de la cruz estaba crucificada, hermanos, para traer tormento, tortura a lo máximo. A lo máximo. Los colgaban en la cruz y dice que las personas con las piernas tenían que subirse para poder respirar. Y luego bajaban y si no subían, se asfixiaban. Estaba diseñado para que las personas se murieran en 2 o 3 días. Y durante ese tiempo experimentaban un dolor en los nervios agudos. Obviamente fue un diseño satánico. Y el creador del universo, Jesús Yeshua, bajó y su propia creación lo crucificó. No lo conocieron, no lo reconocieron. Pero es ahí donde podemos meditar, hermanos. Podemos de veras meditar el amor que Dios tuvo para nosotros, ¿verdad? Él sabía, cuando Jesús Yeshua estaba en el Getsemaní, estaba sudando gotas de sangre. Él sabía por lo que iba a pasar, pero aún sin embargo fue obediente, dice la palabra de Dios, y muerte a la cruz. ¿Por qué? Por amor a la eternidad. Por eso las personas, incluyendo los creyentes, hermanos, que se les hace tan fácil pecar, que se les hace tan fácil echar mentiras, hablar malas palabras y maldiciones, se les hace muy fácil andar en inmoralidad sexual, se les hace tan fácil cometer pecado como comer pan.
no comprenden el precio o no aprecian el precio que Jesús Yeshua pagó para librarnos de esos pecados. Tenemos que hacer cuentas, tenemos que meditar en dónde estamos en nuestra relación con Dios. Quiero hacer claro, todos batallamos, hermanos, todos tenemos debilidades, todos somos atormentados, pero eso no es excusa para vivir una vida en pecado deliberado, especialmente si te llamas creyente, si te llamas siervo de Dios y haces eso, estás pisoteando el sacrificio que Jesús Yeshua hizo en la cruz por nosotros. Lo estás haciendo en nada. Porque Él vino a salvarnos, a librarnos de nuestros pecados. No vino a que pecáramos más a gusto. Hay congregaciones donde parece que les insinúan que pueden vivir pecando muy a gusto porque al cabo que Dios los perdona. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Lean ahí en 1 Corintios capítulo 6, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. No te engañes. No nos engañemos. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nótese que no se afirma que la vida haya sido creada, sino que la vida existía en Cristo, en el Mesías, existía en Jesús. En otras palabras, Él es la vida. Él es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y soy la vida. ¿Qué vida está hablando? La vida eterna. ¿Verdad? Los seres humanos dependemos de Dios para vivir. Él es la fuente de la vida. ¿Qué dijo Jesús? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Si estamos aquí, hermanos, es por Dios, créanmelo. Créanmelo. ¿Cuántas veces no debíamos estar muertos? No debíamos haber muerto. Accidentes, enfermedades, tantas cosas, peligros. Pero aquí estamos. Y la razón que estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha prestado la vida. Es por eso que estamos aquí. Nuestra existencia espiritual y física depende del poder sustentador de Dios. En contraste, el Hijo tiene vida en sí mismo desde la primera. Miren, Dios, hermanos, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de todo. Es la fuente de la energía, es la fuente de la vida. Aquí en la tierra, los gobernantes se preocupan porque no se vayan a acabar los recursos, ¿verdad? Que no se vayan a acabar los recursos para poder generar electricidad, que no se vaya a acabar el agua, que no se vaya a acabar el petróleo, que no se vayan a acabar las cosas, porque vivimos en un mundo limitado. Que no nos vayamos a enfermar, que no nos vayamos a morir. Pero ¿saben qué? Dios no tiene ese problema, porque Él es la vida. Él es la energía. En Él están todos los recursos. Él es autosuficiente. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros nos podemos morir en cualquier momento. Nos falla algo, nos pasa algo, adiós. Pero Dios es autosuficiente. Él no necesita nada. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Dios es Dios sin nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y hay personas que se comportan como que le hacen un favor a Dios cuando van a la iglesia o cuando hacen algo. Parece como que le hicieron un favor a Dios esta vez. No, hermanos. Dios no nos necesita a nosotros.
nosotros necesitamos de Dios. Dios es el creador y nosotros somos la creación. La vida de Jesús Yeshua es la luz de los hombres. Esta imagen transmite el concepto de revelación. ¿Qué quiere decir eso? Es por la luz de Dios que recibimos revelación. ¿Por qué estoy predicando esta mañana? Porque tengo revelación de la luz de Dios. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué vivimos para Él? Porque Él, por su luz, nos ha revelado y nos ha dado gran salvación. Es lo que quiere decir luz. Nos da luz, nos da revelación de Él, de su naturaleza, nos da revelación de sus mandamientos, nos da revelación de lo que espera de nosotros. Ha brillado su luz. Las personas que viven en tinieblas, que viven en el mundo, hermanos, viven sin revelación de Dios. Eso es como un ciego que va caminando, alcanzando a ver qué toca, qué puede alcanzar. Pero nosotros, a causa de la luz del Señor, caminamos en luz, viendo, recibiendo, viviendo. Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué creen que el mundo abraza tanto la muerte? La muerte es más popular ahora que nunca. Y especialmente en nuestro pueblo mexicano, hasta le llama la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, no conocen de Dios. Pero cuando recibimos la luz de Dios, de Jesús de Yeshua, dice que nos da vida y vida en abundancia, y podemos ver, rechazamos la muerte. Rechazamos las tinieblas. Rechazamos la maldad. Rechazamos las cosas que se levantan en contra de Dios, porque caminamos en la luz, en la revelación de Jesús de Yeshua. Como luz, Jesucristo revela tanto el pecado como a Dios a los seres humanos. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Caminamos en la luz, en la revelación de Jesús, de Yeshua. No lo tomemos, hermanos, a la ligera. No tomemos a Dios a la ligera. No tomemos por dadas las cosas, pero caminemos en el temor. Caminemos en el gozo de la luz de nuestro Dios. Más adelante en este evangelio, Jesús Yeshua se declara a sí mismo como la vida. La muerte y las tinieblas huyen cuando la vida y la luz entran. Los muertos resucitan y los ciegos recuperan la vista, tanto física como espiritualmente, en la luz de Jesús, en la luz de Yeshua. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz brilla en la oscuridad. Cristo entró en este mundo oscuro para dar luz espiritual. La palabra traducida como prevalecer puede significar apoderarse de, dominar, o entender otras palabras. Las tinieblas no pudieron apoderarse, no pudieron dominar, y tampoco pudieron entender o comprender esa luz. Por lo tanto, este versículo puede significar que la oscuridad no se apoderó de la luz ni la entendió, o que la oscuridad no la venció. Ambas afirmaciones son ciertas. Los seres humanos no se apropiaron de la luz, ni la entendieron, ni la dominaron, ni la vencieron. Por eso, hermanos, la gente que anda en las tinieblas no puede comprender las cosas de Dios. Los brujos, cuando tratan de echarnos maldiciones o brujerías y no les funcionan, no pueden comprender contra qué se están enfrentando. Los hombres, las mujeres que se rebelan en contra de Dios y deciden vivir vidas inmorales y nada les sale bien, huyen cuando nadie los persigue, no entienden por qué les pasan cosas, porque viven en oscuridad.
no tienen la luz del Señor. Y los que tenemos la luz de Dios, de Jesús, de Yeshua, no nos van a vencer las tinieblas. Nunca, jamás. Vamos a pasar por pruebas, pero las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. Aunque Satanás y sus fuerzas se resisten a la luz, no pueden frustrar su poder. Jesús es vida y luz. Quienes lo aceptan somos ¿qué? Somos hijos de luz. Somos hijos de luz. ¿Por qué el pecado se comete, hermanos, generalmente en tinieblas, en la noche? ¿Verdad? Halloween lo celebran más bien en la noche, ¿verdad? Es cuando salen a pedir dulces. Los centros de vicio, los bailes y todo eso, lo llaman vida nocturna. ¿Por qué se hace eso en la noche? ¿Por qué no lo hacen en el día, en la madrugada? ¿Por qué no lo hacen a mediodía? Porque caminan en las tinieblas, no tienen la luz de Yeshua, de Jesús. Y por lo tanto son atraídos y se comete el pecado y las barbaridades en oscuridad, en las tinieblas. Porque ese es el real del enemigo. Pero el real de Dios, el reino de Dios, es en la luz, ¿verdad? Y podemos servir a Dios donde sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea. Podemos servir, pero las actividades pecaminosas casi todas se llevan a cabo cuando anochece. Porque el hombre ama las tinieblas más que a la luz. Así como la creación de la luz fue el comienzo de la creación original, cuando los creyentes reciben la luz, pasan a formar parte de la nueva creación. Ahora quiero decir algo. No todos somos hijos de Dios. Yo he escuchado a personas que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No es lo que dice la Biblia. Los que reciben a Jesús como su Salvador son nacidos de nuevo y nacemos a la familia de Dios. Y por lo tanto somos hechos hijos de Dios. Las personas que rechazan a Dios son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Hay una diferencia. Para ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que poner nuestra fe y recibir a Jesús y Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, aquí se contrapone a Juan el Bautista a Jesucristo. Jesús es Dios, verso 1, pero Juan fue un hombre enviado por Dios, un ser humano. Jesús era la luz, verso 4. Juan fue la lámpara que dio testimonio de la luz. Entonces, dar testimonio significa testificar o declarar. Juan usa la palabra traducida como testigo 33 veces y como verbo 14 veces como un sustantivo. En su evangelio en inglés es noun. 33 veces verbo y 14 veces sustantivo. En otras palabras, él testificaba, declaraba que Jesús es el Mesías. Jesús Yeshua es el Mesías. Este término es particularmente importante para su propósito, que es registrar testimonios suficientes de Jesús como el Mesías para que las personas puedan creer en él. Creer significa confiar. Juan usa este verbo casi 100 veces en su evangelio para expresar lo que debe ocurrir para que una persona reciba el don de la vida eterna. Cuando decimos, hermanos, confiar, muchas personas dicen aceptar a Jesús como su Salvador o ya lo aceptaste. Yo creo que una palabra más concisa es recibir.
Porque aceptar puede ser como, oh, sabes que sí lo acepto como una buena persona, un buen hombre, pero no necesariamente lo voy a seguir. Lo acepto. Como aquí en la tierra nos dicen, ¿sabe qué? Tenemos que aceptar a todos y vivir en armonía. Y entonces tú puedes aceptar a una persona que vive una vida inmoral y bueno, está bien, pues lo hace allá él, pero no lo sigues, ¿verdad? No tienes una relación con él. Recibir implica, o confiar, implica que no nomás lo aceptas en tu vida, sino que lo vas a seguir, lo vas a servir. Entonces, es más conciso decir, ¿ya recibiste a Jesús, a Yeshua como tu Salvador? Es una palabra más precisa, porque ponemos nuestra confianza, ¿verdad? Les damos su vida y nos hacemos discípulos de Jesús, lo recibimos, todo lo que es. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro protector, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Todo lo que Él es, lo recibimos y ponemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que quiere decir creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo recibe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versos 9 y 10. Perdón, yo creo que me piqué. 9 y 10. Disculpen. ¿Cuál es? Ahí está. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Para dar la debida importancia a la encarnación de Jesús, este versículo puede reformularse así. Esa era la luz verdadera que vino al mundo para iluminar a todo hombre. Entonces, Jesús, por eso intitulé este mensaje, Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre para revelar la verdad a toda la humanidad. Acuérdense, Dios, Él vive en el mundo espiritual. Y si Él quisiera, se manifestaba espiritualmente y daba la luz. Pero no escogió hacerlo así. Se hizo hombre, se trasladó del mundo espiritual, del reino espiritual, al mundo natural, al mundo físico. Y se hizo hombre, tomó forma de hombre, para venir a revelarnos su verdad como hombre. Y recordemos que Jesús, Yeshua, Él es 100% hombre y 100% Dios. Se llama la unión hipostática. Un gran misterio. Unos dicen, hay una herejía que dicen que cuando Jesús vino del cielo, dejó de ser Dios, se hizo hombre. Entonces, ¿por qué perdonaba pecados? Entonces, ¿por qué levantaba a los muertos? No. La verdad es que, y no lo podemos comprender, no, Él no dejó su divinidad, sino que Él se vistió de humanidad. Como Dios tomó la forma de humano, 100% hombre, 100% Dios. Como Dios calificaba para morir por los hombres, perdón, como hombre calificaba para morir como los hombres, como Dios calificaba para morir por los pecados, porque Él era sin pecado. Una doble reflexión. Según el contexto, mundo puede referirse al universo, a la tierra, a la humanidad o el sistema humano opuesto a Dios. El punto es, Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y a lo suyo vino significa que vino a los judíos, a los hebreos, pero estos lo rechazaron. Acuérdense que Jesús, Yeshua, Él es judío, es hebreo, vino
como judío y vino a salvarlos, pero ellos lo rechazaron. Una vez más, el creador del mundo anduvo entre los hombres, pero no reconoció que, hermanos, qué maravilloso eso, o sea, qué extraordinario. Muchos dicen, yo quisiera haber vivido en ese tiempo, y yo no estoy tan seguro. ¿Qué tal si hubiera vivido en ese tiempo y lo hubiera rechazado? Que venga un hombre y te diga que Él es Dios, es extraordinario. Aunque por medio de sus señales, perdonaba pecados, hacía milagros, Él comprobó que Él era Dios. Pero a mí no me cabe en la cabeza, ¿verdad? No puedo comprender cómo el que creó todo lo que anduvo entre nosotros se hizo humano. Es extraordinario. Versos 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo que hablamos antes, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Solamente los creyentes en Yeshua, en Jesús, son hijos de Dios, porque somos nacidos de nuevo y nacemos a la familia de Dios. Somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, aquí recibir significa recibir con favor e implica bienvenida. En lugar de una alfombra de bienvenida, a Jesús le cerraron las puertas en las narices, ¿verdad? Los temas del rechazo y el recibimiento, introducidos en el prólogo, en el primer capítulo, aparecen repetidamente a lo largo del Evangelio de Juan. En otras palabras, había gente que lo recibía y había gente que lo rechazaba. ¿Y saben ustedes que, hermanos, la mayoría de la gente, de las multitudes que seguían a Jesús, no lo seguían porque le recibieron? ¿Saben por qué lo seguían? Por lo que Jesús podía hacer por ellos. Los seguían porque los sanaba, porque los alimentaba, porque los confortaba. ¿Y saben cómo sabemos que Rivera no lo recibieron? Porque al final, cuando estaba a punto de ser crucificado, les habló palabra muy dura. ¿Y saben qué pasó? Se fueron todos. Todos lo dejaron. Y cuando, no me recuerdo si era Pedro o Juan, dijeron algo, Jesús dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y fue cuando Pedro dijo, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, el hecho que todos abandonaron a Jesús, a Yeshua, nos dice que la mayoría realmente no le recibieron. Lo seguían por lo que Jesús podía hacer por ellos. Y ya nomás se dieron cuenta de la dureza de la palabra y que realmente él iba a sufrir, lo abandonaron, todos se fueron. Y es por eso que muchas veces, hermanos, Dios nos permite pasar pruebas y no nos contesta inmediatamente. No nos sana inmediatamente o no nos da la contestación a lo que le pedimos. ¿Saben por qué? Para que nuestra fe crezca en Él. Para que de veras sirvamos a Dios. Para que aprendamos a servirle a Jesús y a Yeshua cuando va bien y cuando no va bien, en las luchas, en las pruebas y cuando todo va bien. Es allí donde crece nuestra fe. Si el Señor nos diera todo inmediatamente y nos contestara y todo nos diera, pues el momento que deja de hacerlo, lo dejamos. Pero la fe crece cuando aprendemos a seguir, adorar, alabar a Jesús y a Yeshua en nuestros momentos de necesidad. En ese contexto, la frase significa creer que Jesús es la palabra, la vida y la luz, es decir, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. A ellos les dio la potestad o el derecho, se refiere al legítimo derecho de ser hijos de Dios. Al creer, los pecadores que no lo merecen pueden convertirse en miembros plenos de la familia de Dios. Una vez más, hermanos, ser llamado un hijo de Dios es un privilegio. Y no todos son hijos de Dios. Por eso debemos de vivir nuestras vidas
debemos de caminar, nuestra conducta debe ser como hijos de Dios, no como el mundo. Yo conozco mucha gente, pastores, eso que son tan atraídos al mundo y su conducta es como el mundo. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque el Señor nos va a llamar a cuentas un día, hermanos. Tenemos que, dice la palabra, tenemos que caminar dignamente, como hijos de Dios, no siguiendo los patrones del mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. A muchos creyentes los llaman ateos prácticos, ¿verdad? Que dicen que ellos creen en la palabra de Dios, pero cuando llega la hora de la hora, se comportan como si no existiera Dios. No buscan a Dios, no lo honran a Dios, sino reaccionan como reacciona el mundo. Que Dios nos ayude. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados o nacidos de Dios, este nuevo nacimiento espiritual no es de sangre, o sea, no es físico. No es ni por generación física ni por padres. Se ha hecho el dicho de que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Yo no le puedo transmitir mi salvación a mis hijos, ni mis hijos a sus hijos. No podemos transmitir la salvación, tiene que ser una relación personal con Jesús, con Yeshua. Por eso es que Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Tampoco es el nuevo nacimiento de la voluntad de la carne, es decir, el esfuerzo personal. Nadie se puede salvar a sí mismo. Ni siquiera es el nacimiento de la voluntad del hombre, es decir, algo hecho por otro individuo. Nadie puede decir, oh, ahora tengo ganas de ser salvo, me voy a salvar. Cada persona debe confiar en Jesucristo, en Yeshua, para obtener la vida eterna. Y este es un don, un regalo que se recibe. No es una recompensa obtenida mediante ningún esfuerzo humano. Es lo que tenemos que comprender. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si nos podemos salvar a nosotros mismos, entonces ¿para qué murió Jesús? Por eso debemos de poner nuestra confianza en Él, en lo que Él vino a hacer, en la obra que Él vino a hacer para que fuera posible que nosotros pudiéramos pasar a ser hijos de Dios, hijos de Yeshua. Por lo tanto, hermanos, tomemos nuestro caminar con el Señor más en serio. Démosle gloria, glorifiquémosle por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta gran revelación del Hijo de Dios dado a la humanidad, por amor a la humanidad. Porque Dios, porque Jesús, Yeshua nos amó. Por eso le dijo al Padre, yo lo hago. Me voy a despojar de mi gloria y voy a ir y voy a hacer este trabajo, esta obra. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, dijo, Señor, si fuera posible que pasara esta copa de mí, que no tuviera que hacer eso, si hubiera alguna forma, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús, Yeshua, hermano, nos amó y tenemos que luchar. Tenemos que luchar para vivir para Él, para darle las espaldas a este mundo, el sistema mundanal, y vivir nuestras vidas en la luz. ¿Quién es la luz? Es una persona en Jesús, en Yeshua. ¿Quién es la vida? Es una persona, es Jesús, en Yeshua. ¿Quién es el camino? Es una persona, es Jesús, es Yeshua. Para vivir para Él. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, que tú eres eterno, tú eres el Creador. Te damos gracias que tú nos amaste tanto, que diste tu vida, Señor, por nosotros.
Ayúdanos a vivir por ti, Señor, a caminar en tu luz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua Mashiach. Pues de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Si estos mensajes son de bendición para usted, por favor hagan like y compártanos para que más personas puedan escuchar la palabra. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.